Muy buenas tardes, noches aquí en España, un poco más temprano por Latinoamérica. Un saludo a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de la semana del trading rentable. Ya van unas cuantas y, bueno, lo primero, como siempre, vamos a saludar a Julio, que lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Juan? Pues nada, aquí deseando de ver un poco qué nos depara los mercados hoy y, como cada día, intentar aportar nuestro granito de valor, ¿no? Cumplir con nuestro compromiso, ¿no? Que hicimos al principio de semana y otro día más esperamos aportar conceptos nuevos. Decía mi padre en estas situaciones, de eso tienes el recibo en bolso, ya tienes el recibo en bolso, ¿no? Que lo tienes asegurado, lo tienen asegurado que el valor lo vamos a aportar, eso seguro. Yo creo que ya lo empezamos a demostrar en los días previos, pero es que hoy los que estáis aquí, o los que lo veis luego en grabación, de verdad, que vais a recibir algo que no es normal que aparezca en eventos gratuitos como este, de verdad. No os lo perdáis porque de verdad que va a ser una gema, una pequeña joyita lo que os vamos a dar. Algo de muy microtrading, algo que conoce muy poca gente en el mercado y que os vais a llevar para vosotros para siempre, como siempre decimos, para vuestra casa. Hoy disculpamos a Manu porque los miércoles Manu tiene lo que nosotros llamamos meeting. Es decir, todos los miércoles a estas horas lo que hace es una reunión con los alumnos, con las alumnas para resolver dudas. El típico, bueno, preguntas y respuestas y estas cosas, ¿no? O analizar, oye, me interesa ver el gráfico este porque no lo termino de ver claro o lo que sea. Bueno, es un contacto directo que hacemos todos los miércoles, que lo suele hacer Manu, y por eso no está hoy aquí con nosotros. También agradecemos a todas las personas que estáis aquí porque, bueno, es un día Champions, lo sabemos. Nosotros somos futboleros, Julio es del Sevilla, yo soy del Oviedo, por tanto yo Champions tengo poco problema, no me suele afectar mucho, así que más este año. Así que nada, si estáis disfrutando del fútbol y lo veis grabado, pues oye, pues estupendo, pero los que estáis aquí vais a ver en directo de verdad una auténtica, o esperemos, nuestra intención es que lo que tengamos hoy aquí sea una auténtica joya. Fijaros qué alto ponemos el listón, Luego ya nos diréis si os ha gustado o no. Venga, vamos a ir al grano y vamos a compartir ya pantalla. Vamos a verlo. Si ya empieza a salir. A ver, ¿por qué no sale aquí la pantalla? Ya empezamos. A ver, un momentito. Ahora. Vale, ahora sí. Entonces déjame ponerlo en modo presentación y yo creo que ahora debería salir. Perfecto, ahí lo tenemos. Venga, pues nada. Esto me lo voy a pasar rápido porque son las acumuladas de los días anteriores. Lo que nos interesa a nosotros es que desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista de vuestro conocimiento, esta semana sea un antes y un después en vuestro trading. Que os llevéis unas cuantas píldoras, unas cuantas herramientas que os permitan mejorar vuestra rentabilidad y vuestro nivel de conocimiento, ¿no? No voy a pararme aquí otra vez, ya sabéis más o menos la rutina. Quizás la única novedad es lo del viernes, que hacemos operativa intradía, para los que queráis ver en directo cómo lo hacemos. Bueno, pues mañana os daremos la información. Los conceptos que hemos visto hasta ahora, por hacer un pequeño recopilatorio: ciclo de vida, ¿os acordáis, verdad? Es el único movimiento posible que está haciendo un valor en un momento determinado, ¿no? En un marco temporal determinado. Y que además son como las matriuscas, estas muñecas rusas. Unos ciclos se meten dentro de otros. Es decir, tenemos el marco temporal semanal, el marco temporal diario, horario, etcétera, ¿no? El concepto de barrio sésamo, muy sencillito. Nosotros abrimos posiciones cerca de la media, no lejos de la media. Ojo, abro paréntesis, acordaros de la excepción del patrón 1, 2, 3, ¿ok? Que es la única excepción, es una de las dos excepciones en las que sí podemos operar a favor de tendencia lejos de la media. Tercera característica, bueno, pues esto, gráficos limpios. Ya veis que nuestros gráficos tienen muy poco ruido. Apenas las propias velas que marcan el precio, la media de 20, la media de 40 y la media de 200. Siguiente concepto, el stop loss, cinturón de seguridad. No podemos salir a la carretera con el coche sin ponernos nuestro cinturón de seguridad. No podemos salir a los mercados a surfear acciones sin ponernos nuestro stop de seguridad, nuestro stop de protección, ¿vale? Y finalmente, sin patrón no hay operación, Sin patrón no hay operación. Es otra de las cosas que nos sirve sobre todo para el tema de mentalidad, sobre todo para eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos
que cuando la gente va cogiendo, bueno, le va cogiendo, lo va empezando a entender y a través de nuestra formación lo va empezando a entender cómo se comportan los mercados, viene cierta afición o cierta, voy a decir incluso la palabra, se aproxima a ludopatía, ¿no? A ese componente de querer siempre estar en el mercado, ¿no? Como si no estar en el mercado te fueras a perder algo muy importante, ¿no? Cuando en realidad, salvo que se acabe el mundo, lo cual viendo lo que se ve por el mundo actualmente, tampoco hay que descartarlo, salvo que se acabe el mundo, bolsa, mercados financieros, va a haber toda la vida. Por lo tanto, si hoy te pierdes una gran oportunidad, no te preocupes porque mañana vendrá otra, pasado vendrá otra. Los mercados son, el universo de acciones es enorme, es enorme. Por lo tanto, nunca corráis detrás de una acción. Si hacéis un patrón y se os escapa, adiós, muy buenas, enhorabuena a quien lo haya disfrutado, a quien lo haya conseguido sacar esa rentabilidad, yo me espero la siguiente. Porque si no, si vas corriendo detrás de ella, probablemente la compres muy lejos y ya sabéis lo que les pasa a los que la compran muy lejos. Ayer, antes de ayer, lo que veíamos era, bueno, pues en qué situación, en qué etapa, cómo reconocer las etapas, ¿no? A través de los conceptos de, bueno, la media de 20 y media de 40, que estuvieran en mercado alcista, en tendencia alcista, tendencia bajista, y también los máximos y mínimos relevantes. Uno de los conceptos pilares, a menor nivel, evidentemente, que el ciclo de vida de la acción, del método Power 4. Los mínimos relevantes, ¿por qué son tan importantes para nosotros? Porque nos dan el ancla, nos dan el concepto de objetividad. Es el que nos permite saber de manera ciencia cierta, con los matices que pueda haber, pero a ciencia cierta sí realmente estás en una etapa u otra, o incluso detectar, como os mostramos en los días anteriores, detectar incluso en qué vela ha cambiado de etapa. Eso te da un pozo, leyendo el gráfico y viendo el mercado, que hace que tu toma de decisión sea mucho más formada y que a su vez retroalimente tu tranquilidad y tu saber hacer. Porque sabes exactamente cómo va a ser la carretera. Oye, lo que espero de la carretera es esto. No es lo mismo cuando vas por una carretera, que es la primera vez que vas en tu vida, que lógicamente vas con más prudencia, que la carretera de tu pueblo, donde te la conoces al dedillo y sabes cuál es la siguiente curva y sabes todo esto, ¿no? Eso es un poco lo que nos permite los mínimos relevantes, tener una constancia de cómo está la tendencia en ese momento de una manera totalmente objetiva. Ayer vimos cosas importantes, como por ejemplo, ya sabéis que nosotros en Swing Trading operamos marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha. ¿Ok? El marco temporal semanal, el de la izquierda, lo que nos decía era hacia dónde va la corriente del río. Es decir, hacia dónde va la tendencia. Y el marco temporal de la derecha lo que nos da es el momento adecuado de entrada en ese valor. ¿Ok? Os ponía el ejemplo de ir por el bosque y cruzar el río y todo esto. Vale, no me voy a volver a repetir lo mismo porque creo que se ha entendido bien. Uno es hacia dónde y otro cuándo. Así de fácil. Pero claro, esos dos marcos temporales tienen que estar alineados. Tienen que estar alineados a poder ser, tienen que estar en la misma etapa. Eso sería el escenario ideal. Es decir, que si veo, por ejemplo, un patrón de compra 1 alcista, como hemos visto, pues que en diario esté en etapa 2 y en semanal esté en etapa 2. Escenario, chapó. Pero decíamos ayer que nos conformábamos con que el semanal, y abro comillas, no moleste. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos esté en una 1. Porque está en una 1, lo más normal, después de una 1 viene una 2. Por lo tanto, no molesta. Lo que sí teníamos que evitar era que fuera etapa 2 en diario y etapa 4, en semanal. Etapa 4 en semanal. ¿Esto qué es? Confrontación de mensajes. Y cuando hay confrontación de mensajes entre dos marcos temporales, marca el de más larga duración. En nuestro caso, sin traders, el semanal. ¿Vale? Por tanto, era importante el alineamiento de las etapas. Ojo, tanto para el lado alcista como para el lado bajista. Es decir, para abrir posiciones largas, comprar e intentar venderlo muy arriba, como para posiciones cortas. Es decir, vender primero, sin tenerlo, para volver a recuperarlo lo más abajo posible. ¿Vale? Al final, ya sabéis que en la bolsa se gana por diferencias. Y hoy vamos a por una pequeña gema. Sin duda alguna, por lo menos en mi fuero interno, es el concepto que más me gusta de todo lo que enseñamos en la formación completa de Trading Mentor Academy, del método Power 4, que es el concepto
concepto de acunamiento. El concepto de acunamiento. Como dice ahí, es una figura clara y poderosa para identificar el inicio de las etapas. El inicio de las etapas. Y, bueno, te enseñaremos a detectarlo con objetividad y a incorporarlo a tu rutina. No te enseñaremos, te vamos a enseñar. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. Cambio la diapositiva y vamos a por ello. Vamos a por el concepto de acunamiento para que lo veáis. A ver, ¿dónde lo tengo? Probablemente, Juan, el concepto más potente de toda la formación. Sí. ¿Vale? Se consigue entender e interiorizar, te da un plus que Sí, sin duda. Del resto de traders. Y lo vais a ver, yo creo que lo vais a entender bien, o bueno, eso esperamos, lo vais a entender bien, pero no solo porque vamos a ver la teoría, no solo porque vamos a ver dos ejemplos, como nosotros llamamos, enlatados, de típicos de manual, para explicar la pura teoría, sino que vamos a bajar al terreno de juego, vamos a ver unas cuantas acciones muy conocidas por todos y vais a ver cómo, en realidad, bueno, llevo acciones y gráficos en general, porque no tienen por qué ser acciones, ya sabéis. Estos conceptos son aplicables a cualquier producto financiero, es decir, podríamos poner una materia prima, podríamos poner una cripto, podríamos poner lo que quisiéramos, ¿no? Todo producto, todo concepto que nosotros explicamos, que aquí lo que os estamos dando es una pequeña muestra, una pequeña pincelada de lo que hay detrás, lógicamente, ¿no? Todo ello es aplicable a cualquier producto financiero, ¿vale? Y aplicable en los dos sentidos, tanto alcista como bajista. Vale, dicho esto, vamos a ver si os conseguimos explicar bien lo que es el concepto de acunamiento, porque es brutal. Ahí va. Mirad, vamos a suponer que veníamos de una etapa 4, venía el precio por aquí arriba, cayendo, y de repente empieza lo que conocemos como una etapa 1. Una etapa 1 que se caracteriza por lo siguiente, se caracteriza porque, ¿os acordáis que en la etapa 4 la media de 20 estaba bajando, ¿no? La media de 40 bajando también. Y el precio por debajo de ella, haciendo estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes. Vale. Bien. Pero ¿qué pasa? Que eso es lo que ocurría más o menos por aquí. ¿Vale? Bien, perfecto. Pero llega un momento en el que en el que el precio empieza a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo veis? Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? ¿Qué etapa creéis que es esta? ¿Qué etapa? Vamos a ver si hoy os hacemos participar un poquito más. Que no sea todo tan cómodo. A ver quién se anima a decirme qué etapa estamos en este momento. Cuando el precio viene después de caer y ya empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. A ver, veo por aquí 1, 1, 1, rango lateral, también me vale, 1, 1, 1, 4, vale, 1, 1, 1, 1, 1. Que descanses, Francisco. 1, 1, 2, ¿vale? 2, 1, 1, lateral, vale, bien, perfecto. Bien, veo que lo habéis cogido. Estamos en etapa 1. La típica característica de etapa 1 es esta, que el precio, que normalmente venía por debajo de la media de 20, empieza a cortarlo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Sí, Leticia, siempre está en una etapa. Siempre está en una etapa. O es la 1, o es la 2, o es la 3 arriba, o es la 4. ¿Vale? Me gusta la definición, nunca lo había oído. Seawow Travel. La 3 invertida. Es buena esa, Julio? Sí, sí. La 3 invertida, no la había pensado, pero tienes toda la razón. La contraria a la 3, efectivamente, la opuesta, la 1. Perfecto, tienes toda Lo cual explica la simetría de la bolsa, ¿no? Para nosotros la bolsa es simétrica, funciona exactamente igual hacia arriba que hacia abajo. Pues un buen ejemplo, ¿no? Etapa 3 invertida, etapa 1. Exacto, sí, señor. Veo por aquí otra persona que dice también, Leticia dice, no está en ninguna etapa. Cuidado. Los gráficos siempre están en una etapa. Siempre. O están en la 1, o están en la 2, o en la 3, o en la 4. Siempre. Y fijaros que decir en bolsa algo tan taxativo como siempre es muy complicado. Pues aquí nos atrevemos a decirlo. Siempre está en una etapa. En la 1, en la 2, en la 3 o en la 4. ¿Vale? Entonces, en este caso, con la 4 que ha finalizado y empieza, una de las características es que empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia arriba y hacia abajo, cuando hace ¿qué? La exhalación, inhalación, ¿verdad? Exhalación, inhalación, todo esto es etapa 1. Vale, esa etapa 1 puede durar, pues no lo sé, esa etapa 1 puede durar, pues una semana,
puede durar un mes, puede durar un año, puede durar lo que queráis. Pero nosotros vamos a estar vigilantes para cuando ocurra algo anómalo. ¿Y qué es lo anómalo? Fijaros, fijaros en el ratón. Va subiendo y cuando hace la inhalación, cierra, y cuidado con la palabra, cierra por debajo de la media de 20. Vuelve a hacer otra inhalación. Por encima en este caso. No, cierra por debajo. Digo, cuando cierra aquí, cierra por debajo de ella. Vale. Todavía sí. Sube otra vez y luego vuelve a cerrar por debajo. ¿Lo veis? Vuelve a subir. Esperad un momentín. Claro, que es que estaba haciendo el ratón en la otra pantalla, por eso no lo veía. Claro, por eso Julio no lo leía. Vuelvo atrás, rebobino, que cuando uno se equivoca tiene que rectificar. Mirad, cuando hace la exhalación, ahora sí lo veis, la inhalación cierra por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Cierra. Sube y vuelve a hacer otra inhalación y vuelve a cerrar por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Sube y la siguiente, anda. ¿Veis cómo el precio se queda justo en el entorno de la media de 20 sin cortarlo hacia abajo y desde ahí arranca? ¿Vale? Eso es el momento vital. Es lo que nosotros llamamos el concepto de acunamiento. ¿Por qué lo llamamos así? Ya sabéis que le ponemos nombres a las cosas así, porque parece como si estuviera acunando a un bebé, digamos, ¿no? Y estáis escuchando de fondo a Juan otra vez, yo creo. Acunamiento. Eso, el precio, es acunado por la media de 20. Ojo, una media de 20 que ya tiene que estar alcista. Ya tiene el mejor acunamiento se produce cuando la media de 20 ya está ligeramente alcista, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice eso? Lo que te dice eso es que con mucha probabilidad, aquí no puedo decir la palabra siempre, no podemos decir la palabra siempre aquí, pero con mucha probabilidad el siguiente movimiento es el bueno para comenzar la etapa 2. ¿Ok? El siguiente movimiento es el bueno para comenzar la etapa 2. Vamos a ver ejemplos. Aquí, madre, qué pequeño está esto. Vamos a ver si lo podemos ver un poco más grande. Ahí, eso ya me gusta más. Fijaros, venía cayendo el valor en una etapa 4 y empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? Va hacia arriba y veis en la parte pequeña, o sea, cuando baja, como ya no lo corta otra vez hacia abajo la media de 20, que es la finita, que se queda por encima. Ahí es donde hace el acunamiento perfecto y eso te está indicando que, bueno, pues que lo más normal, el siguiente tramo sea un buen tramo alcista y comience, en concreto, la etapa 2 de ese valor, ¿vale? Vamos a ver varios ejemplos, no os preocupéis, algunos son más claros que otros, este es muy pequeñito. Vamos a ver el siguiente, a ver cómo es. Mirad este. Pues nada, este es mucho más claro, yo creo. Viene de etapa 4, viene de etapa 4 y comienza a cortar hacia arriba y hacia abajo con cierre, a ver si lo pongo más grande, ahí, por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Sube otra vez y vuelve otra vez hacia abajo, ¿lo veis? Ahora va hacia arriba y cuando vuelve hacia abajo en la inhalación, ¿qué hace? Anda. ¿Veis cómo no cierra por debajo? ¿Veis cómo la media de 20 ya está verde? ¿Y desde aquí qué ocurre? Pues lo que tenía que ocurrir. ¡Bumba! Comienzo de etapa 2. ¿Lo veis? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si aquí, en esta inhalación, siguiera cayendo y hubiera cerrado por debajo de la media de 20? Nada, que seguiría la etapa 1. Ni más ni menos, seguiría la etapa 1 hasta que ocurriera el acunamiento. Una pregunta que me dicen siempre, oye, ¿siempre ocurre el acunamiento? No, hay veces que corta hacia abajo y de repente ya sube, empieza a dispararse para arriba y comienza la etapa 2, sin acunamiento, claro, ocurre. Por eso nosotros nos fijamos, como eso es poco predecible, nos fijamos cuando ocurre el acunamiento, porque es como un indicador adelantado. Es como un indicador adelantado. Y ojo que esto es un concepto, es un microconcepto que, como os digo, es una puñetera joya. O sea, no, estoy seguro que de las 200 personas que hay aquí, bueno, ¿qué coño? Vamos a preguntar si alguien había oído este concepto antes, ¿vale? Si alguien había oído este concepto antes. Fijaros que además el patrón de compra 1, perdón si lo digo, estoy tonto, el acunamiento suele coincidir con la estructura de un patrón de compra 1, ¿vale? Con un patrón de compra 1. Por eso, a su vez, no solo es un concepto que te indica una posibilidad de arranque hacia arriba, sino que a su vez es un patrón. No. Mira, sí, aquí José, enhorabuena. Espero que lo estés aprovechando porque es realmente interesante.
La gran mayoría no. Es lógico, o sea, no, que no os parezca nada extraño, porque no es algo, primero, que se explique mucho y que sea muy conocido. No es, entonces, esto es el acunamiento y desde aquí arranca con fuerza hacia arriba. Vale. A ver si hay más ejemplos. Bueno, sí, hay más ejemplos. Vamos a ver luego unos cuantos, pero antes de pasar, dice, una pregunta buena aquí, que voy a aprovechar para poner, que la estoy viendo. Cuando dices a cierre, no incluye la mecha. Claro, es a cierre, donde haya cerrado. Pudiera cortar, a ver si lo pongo aquí en grande. Espera un segundito. Estoy aquí liándola. A ver, ahí. Pudiera cortar la mecha, imagínate, la mecha que hubiera llegado hasta aquí abajo, y si va para arriba y cierra arriba, no pasaría nada. Es a cierre. A cierre, la media tiene que acunar al precio, ¿vale? La media tiene que acunar al precio. Vale, esto es un acunamiento para el lado alcista. Es un acunamiento para el lado alcista. Pero, ya sabéis, una cosa que nos habéis escuchado decir mucho es que la bolsa es simétrica. Entonces hay un acunamiento para el lado bajista. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que nosotros teníamos una etapa 2 subiendo, a ver si lo pongo ahí, que se vea el ratón, ¿vale? Una etapa 2 subiendo y ya sabéis, cuando está en la etapa 2 subiendo, ¿qué pasa? Bueno, pues que el ejército que está ganando continuamente, ¿quién es? El ejército comprador, ¿no? Continuamente. Vale. Llega un momento en el que esas fuerzas empiezan a igualarse. Y cuando empiezan a igualarse esas fuerzas, ¿qué pasa? Que el precio, que normalmente siempre venía por encima de la media de 20, empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y además la etapa 3 suele ser muy violenta, es decir, suele ser bastante volátil, mucho más que la 1, que es más pausada, ¿no? Normalmente. Entonces, empieza a ocurrir esto. Empieza a ocurrir que en las inhalaciones corta la media de 20, sube, exhala y vuelve a cortar la media de 20. ¿Lo veis? Y cuando sube, vuelve a cortar la media de 20, hacia arriba en este caso, cae y cuando vuelve, o sea, en las inhalaciones vuelve a cortar la media de 20 hacia arriba, ¿lo veis? Aquí. La corta hacia arriba. Hasta que llega un momento en el que vuelve a intentar ir hacia arriba y, anda, no la corta, No la corta, ¿lo veis? Voy a ponerlo más grande, ahí, no lo acorta. Es decir, la media de 20 acuna el precio. Acuna el precio. Y esto es el comienzo, normalmente, 8 de cada 10 veces, el comienzo de una etapa 4 bajista. Fijaros el poder que tenemos, Porque detectando acunamientos, bien en el lado alcista o bien en el lado bajista, la gran mayoría de las ocasiones, y fijaros que no digo siempre, la gran mayoría de las ocasiones os está dando la oportunidad de entrar en el comienzo de la etapa. Ojo, os está dando la oportunidad de entrar en el comienzo de una etapa 2, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos la posibilidad, por nuestro conocimiento, por estos conceptos que os estamos explicando, de detectar cuándo comienza la etapa 2. Pero no sabemos cuánto va a durar. Eso sí, adivinos, es otra ventanilla. Aquí no sabemos adivinar. Yo, por lo menos. Julio, creo que tú tampoco, ¿no? Yo tampoco. No llevas ese tema tampoco. Vale. El tema de adivinar no sabemos lo que va a hacer. Pero lo que sí tenemos una certeza absoluta es cuándo empieza una etapa. ¿Vale? Y es más, este concepto de acunamiento te da hasta una alerta temprana. ¿Vale? Claro, imaginaros que cogéis una etapa, compráis un valor porque has visto un acunamiento cuando empieza una etapa 2, lo has comprado y luego, por la razón que sea, esa etapa 2 te dura un año. La has cogido en el momento más óptimo posible. Fijaros el potencial que tiene esto. Es absolutamente brutal. Ojo, que también hay situaciones en que lo coges, comienza la etapa 2, te dura 2 días y luego se cae. También ocurre, Las cosas del mercado es como es y nosotros lo contamos como es, ¿vale? Pero imaginaos que cojáis una ola de esas buenas y la hayáis cogido en el momento, en su punto adecuado, porque tengáis este conocimiento que estáis recibiendo hoy. O esta sí que es una gran herramienta para vuestra mochila de trading para siempre, ¿vale? Entonces, en el lado bajista, lo repito, la característica es que empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y cuando sube, mientras vaya cortando la media de 20 hacia arriba, lo que va a hacer es seguir etapa 3. Vuelve hacia abajo, cuando la corta hacia arriba, es que va a seguir la etapa 3. Cuando va hacia abajo, cuando va hacia arriba otra vez, si la hubiera cortado, es que iba a seguir la etapa 3. Como veis que no la corta, sino que el precio la acuna, en este caso hacia abajo, eso es el comienzo de una futura etapa 4.
¿vale? El comienzo de una futura etapa 4, una alerta temprana, una alerta temprana. Vale, tenemos esto y aquí vamos a ver algún ejemplo. ¿Esto qué es? Tesla. Esto es Tesla. Venía subiendo, ¿lo veis? Venía subiendo en etapa 2. ¿Hasta qué? Hasta que empezó a cortar hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba. Y aquí incluso lo hizo más tarde. Ahora aquí hacia abajo y ahora hacia arriba, ¿lo veis? Aquí ya no cortó. ¿Lo veis? A ver si lo pongo más grande. Lo puedo poner un poquito más grande. Ahí. ¿Lo veis? ¿Veis cómo aquí ya no cortó la media hacia arriba? Sí lo cortó la mecha, además aprovechando una pregunta que habéis hecho, pero el cierre, ¿dónde está? El cierre está por debajo. ¿Y eso qué fue? Bueno, pues el comienzo de una etapa 4, ¿vale? El comienzo de una caída, ¿vale? Bien, esto es el concepto de acunamiento bajista. Creo que hay otro ejemplo aquí. Ahí está, otro. Esto es Microsoft, ¿vale? Esto es Microsoft, en el que, bueno, pues estaba cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y cuando hace la inhalación, fijaros, ¿lo veis? ¿Veis? Lo pongo más grande, que se vea bien. Ahí, un poquito más incluso. Ahí. ¿Veis aquí cómo hace el acunamiento? Se queda por encima de la media de 20 ya bajista y desde aquí comienza su caída hacia abajo. Claro, esto es lo que os digo. Tener la posibilidad, tener la potestad de detectar estos avisos tempranos, estas alertas tempranas, es una ventaja competitiva con respecto al resto de inversores brutal, ¿vale? Bien, pero no solamente ya el entender el concepto y el saberlo detectar, ¿no? Sino sobre todo, es como todos los conceptos formativos que enseñamos, ¿no? Que es un concepto que se aplica a cualquier marco temporal, ¿vale? Con lo cual, si a su vez somos capaces de aunar en lo que es el alineamiento de los marcos temporales el concepto de acunamiento, eso le da un potencial al posible movimiento esperado tremendo, ¿no? Y fijaros que, como os decía antes, la estructura de acunamiento suele ser una caída hacia una media de 20 que está alcista, ¿vale? Si os dais cuenta, eso es una estructura de patrón de compra 1. Por lo tanto, podrías entrar por patrón de compra 1, si lo da. Si no da patrón, no hay operación. Pero como en la caída, que suele ser habitual, es que ha hecho una exhalación y luego ha caído. Lo que pasa es que en lugar de caer y seguir cortando la media de 20 hacia abajo, se ha quedado por encima. Entonces vas a tener, no sé, 3 velas bajistas y eso es un patrón de compra 1. Entonces, si lo tienes, lo aprovechas, evidentemente. Patrón de compra 1 que te suele dar. Y si no, pues hay que esperar a que dé el siguiente patrón de los que aprendemos en la formación. Quería mostraros, Julio, vamos a mostrar algunos ejemplos reales, porque los enlatados, bueno, están bien para la teoría, pero a mí me gustaba que viéramos alguno y estuve echando un vistazo, por ejemplo, en Netflix. Mira, en Netflix me gustaba porque lo tiene, por ejemplo, en semanal, lo tiene en los ambos marcos temporales, en alcista y bajista, fijaros. Netflix nos ha dado un regalo. Venía de una etapa 4, ¿lo veis? Etapa 4 clarísima, ¿no? Media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, y aquí ya empieza a hacer un poco de suelo y aquí ya empieza a cortar la media de 20, ¿lo veis? Típico de etapa 1. Empieza a cortar la media de 20 y atención, ¿veis aquí cómo hace el acunamiento? ¿Veis cómo cuando cae se queda por encima de la media de 20, esto creciente? ¿Lo veis? Pero es que además esto, a ver si lo pongo bien, voy a ponerlo exagerado para que se vea bien el concepto, Esto es un patrón de compra 1. Llega a un nuevo máximo y a partir de ahí, ¿os acordáis de los escalones hacia abajo? 1, 2 y 3. Entrada aquí. Ojo, entrada aquí, no sé, en 24-22, por ejemplo. En 24-22. Vale, ese 24-22 se convirtió en, fijaros, en medio plazo llegó hasta 133. Que no digo que hayáis subido hasta ahí arriba, solo digo la potencialidad. Nosotros, claro, cuando compramos aquí, a ver si lo pongo, y así os lo explico tal y como lo veríamos. A ver, ahí. Si compras ahí, Julio, Manu, yo, compramos. No tenemos ni puñetera idea de dónde va a ir esto. Solo sé que comienza una etapa 2. Lo suyo, lo normal, es que, oye, comience su camino hacia arriba. ¿Creéis que me preguntarían, ¿crees que llegaría a la media de 200? Bueno, posiblemente, ya sería un buen objetivo. Pero no tenemos ni idea. Lo que tenemos la certeza absoluta es que estamos entrando en el mejor momento posible. En el mejor momento posible, ¿vale? Y a partir de ahí, oye, pues para arriba. Perfecto. Una etapa 2
que la ha llevado hasta ahí arriba. Vale. Bien, pues nada, teníamos una etapa 2 hasta que dejamos de tenerla. Hasta que dejamos de tenerla, ¿vale? ¿Por qué? Porque pierde este mínimo relevante hacia arriba, ¿veis? Lo pierde aquí. Y cuando hace la subida otra vez, para volver a cortar la media de 20 hacia arriba, hace acunamiento bajista. ¿Lo veis? Acunamiento bajista. Entonces, si tú abres una posición corta aquí, corta aquí, fíjate cómo estás entrando otra vez en el comienzo, de una etapa 4 que, de momento, pues ya lleva desde los 114 a los 84. Pero con un matiz. He dicho que ha subido de 26 a 136, ¿vale? Y he dicho que ha bajado de 115 a 85. Eso no vale para nada. Nos da exactamente igual. A ver, entendámonos, si has cogido ese movimiento, pues te has forrado, evidentemente. Pero quiero decir, a día de hoy eso no os sirve para nada. Lo que sí sirve, espera que me pica un poco el ojo, lo que sí sirve es que en apenas, ¿qué llevamos juntos? ¿6 horas en total? ¿7 horas? Estáis leyendo el gráfico con nosotros. ¿Lo veis? Estáis leyendo el gráfico con nosotros. Estáis leyendo la etapa 4, estáis leyendo la etapa 1 y una etapa 2 y cómo finaliza y cómo hace el acunamiento. ¿Lo veis? Sí, Juan, yo sigo. Míratelo bien. Están picando el ojo, sí. Sí, en definitiva, lo que quiere decirnos Juan es que en solamente 4 días estáis viendo el gráfico al igual que nosotros, ¿no? Y estáis siendo capaces de detectar dónde se inicia una etapa 2, bueno, que en este caso ha tenido un larguísimo recorrido, pero detectándolo de una manera objetiva, ¿vale? Entendiendo lo que es el ciclo de vida, las etapas y, bueno, los patrones, ¿no? Para poderlos incorporar en ello. En este caso, un patrón de compra 1 que da inicio a esa etapa 2 y luego lo que sería el acunamiento bajista, bueno, que también da inicio con un patrón de venta 1, que aunque no lo hemos visto, pero es un concepto similar y simétrico, pero hacia el lado bajista, que da inicio a la etapa 4, ¿no? Exactamente. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos aquí a Apple. Como veis, estamos poniendo primeras espadas, bueno, porque veis que esto es aplicable en cualquier marco temporal, en cualquier producto financiero. Mirad, vamos aquí y ahora lo que me interesa es que veáis vosotros cómo veíamos esta etapa 4, una etapa 4 con la media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, cómo comienza una etapa 1 y cómo hace el acunamiento. Cómo hace el acunamiento con la media de 20. Por cierto, el acunamiento se hace con la media de 20, que es una de las preguntas típicas. ¿Se acuna con la media de 20 o la de 40? No, la de 20, ¿vale? Con la de 20. En este caso se queda bastante por encima, fijaos. Hace un acunamiento aquí maravilloso que te está anticipando, claro, evidentemente nosotros lo vemos así, y te está anticipando de que este puede ser un buen movimiento alcista. ¿Tienes certeza absoluta de que va a ser un movimiento alcista? No tengo certeza absoluta. Por eso yo siempre voy con mi stop, porque puede darse la vuelta, y yo tengo que estar preparado para cualquier incidencia. Yo no puedo dejar el dinero a expensas de lo que haga el mercado. Nosotros tenemos controlado nuestro dinero. No lo dejamos en el mercado a ver qué pasa, a ver si hay suerte. No, eso es otra cosa, ¿vale? Nosotros somos más rigurosos y más serios y más profesionales en ese sentido. Nosotros siempre vamos a tener un stop de protección por lo que pueda pasar. E incluso en conceptos tan brillantes y potentes como el concepto de acunamiento. Aquí te ha dado un patrón por PC1 y te va a dar un patrón por patrón de ruptura de continuación alcista, que es, bueno, es lo que os decimos, ahora en 5 días no os podemos explicar una formación completa que es extensísima. Es extensísima. A ver, que me salen aquí muchas noticias que no las quiero ver ahora. Venga, entonces, aquí que ha hecho es un patrón, ¿cómo se llama? Un patrón, un acunamiento alcista y, bueno, pues fijaros qué subida, Fijaros qué subida. Desde la zona de 130, ¿100 qué? No, 150, lo ha hecho en muchos tramos, lo ha hecho en muchos tramos y ha llegado a niveles realmente importantes. Fijaros, en diario, aquí, voy a poner el diario ahora en grande, para que veamos, ahí está, el acunamiento en el lado bajista. Y voy a quitar un momento la de 40, voy a dejar la de 20, porque es la que hace realmente el acunamiento, para que sea todavía más fácil. Y aquí os voy a ir preguntando, a ver, ¿todo esto qué es? ¿Todo este tramo? ¿Todo este tramo? ¿Qué etapa es? ¿Quién se anima a contestar? A ver quién se ve más rápido o la más rápida. ¿En qué etapa estamos todo este tramo? Y ahí sí que voy a poner la de 40 para que
lo veáis también, que así se ve más fácil, ¿no? A ver qué etapa. 2, 2, 2. Vale, vale. Lo veis claro, ¿no? 1. Killer. Revisa eso, ¿eh? Igual, espero que te hayas confundido de teclado, en el teclado. Es una etapa 2, ¿por qué? Porque tiene más la media de 20, 40. Leticia, es etapa 2. Media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes crecientes. Es definición. No pasa nada que corte la media de 20 hacia abajo. No pasa nada. Siempre y cuando los mínimos relevantes sigan siendo crecientes, eso es lo que nos importa, ¿vale? Exacto, Nicolás. Entonces, esto es una etapa 2. Una etapa 2. Y cuando ya empieza a haber dudas, cuando ya empieza a cerrar clarísimamente por debajo de la media de 20 y eliminar mínimos relevantes, es cuando comienza una 3. Y en este caso, voy a ponerlo estirado bien para que se vea bien. Ahí vemos cómo cae por debajo de la media de 20. Voy a quitar la de 40 para que se vea bien. Vemos cómo cae claramente por debajo de la media de 20 y cuando sube, lo suyo es que si quiere seguir siendo etapa 2, esto debería irse hacia arriba otra vez, ¿no? Para conseguir un nuevo máximo relevante, creciente. En este caso no lo consigue y no solo no lo consigue, sino que además se deja acunar por la media de 20. Se deja acunar por la media de 20, ¿vale? Ah, Leticia, es tu primera clase. Vale. Ahora entiendo. Te recomiendo revisar, ¿vale? Están en YouTube las anteriores, porque así vas a entender perfectamente todo el ciclo, ¿vale? Entonces, este es el acunamiento, este es el acunamiento y lo que siempre os decimos, es el comienzo de una futura etapa 4. Comienzo. No tengo ni idea de lo que va a durar. No tengo, pero ni puñetera idea de lo que va a durar. Pero es el comienzo de una etapa 4. ¿Vale? Esto es... No tenemos ni idea, pero sí que podemos intuir, ¿no? O tenemos un acunamiento prolongado en el tiempo, lo normal es que luego venga una etapa 4 prolongada en el tiempo. ¿Vale? Como ocurre ahí, ¿no? Vamos a ver más por aquí. A ver, que tengo por aquí alguna... mira, una que... Esta es la que me decías tú, Julio, la que lo viste... Sí. El Ether, sí, me dijiste... El Ether en el mes de julio tuvo un acunamiento, además coincidió lo que es el alineamiento de marcos temporales, tanto acunamiento en semanal como en diario. Vamos a verlo primero por poner la pantalla grande, ¿vale? Sí. En diario, venga, a ver, vamos a ir a ello. Por cierto, espera, voy a hacer un ejercicio, ¿eh? No, solo para que veáis como vosotras, las que estáis ahí al otro lado, ya leéis el mercado. Voy a quitar el precio, ¿eh? Decidme qué veis aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto continuamente? ¿Cómo se llama? ¿Qué es este concepto? ¿Quién se anima? A ver quién es el más rápido o la más rápida. ¿Qué es esto? Ahí estamos, Virginia, clavado. Bueno, y alguien también, Paco, y bueno, perfecto. Es el ciclo de vida. Es el ciclo de vida. ¿Qué esto qué era? Ah, esto es el Ethereum. Que nos da igual. Nos da igual. Todos, sin excepción, todos los productos graficables tienen el ciclo de vida. Y por eso, lo más potente es que tú o nosotros nos alineamos con él. Y si está alcista, pues compraremos. Y si está bajista, pues venderemos. A nosotros nos da igual que vaya para arriba que para abajo. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque sabemos adaptarnos a cada situación, ¿no? Y tenemos herramientas para ello. Pero nos decía Julio, y te lo dejo para ti, mira, te lo dejo para ti para que expliques voy a quitar la media de 200, si te parece, para que se vea... ¿Te parece? Y la media de 40, porque así queda solo la media de 20 y hay menos ruido. Y para esta explicación yo creo que es buena, ¿no? Sí, realmente, bueno, habíamos tenido ya anteriormente un acunamiento más abajo, ¿no? Que ocurrió en el mes de abril, mayo, ¿vale? Ese de ahí. Sí. Abril, mayo. Pero bueno, vamos a centrarnos en ese que tienes marcado. ¿vale? Y dices aquí ¿no? Ese de ahí, ¿no? Vale. Que dio inicio realmente a la etapa 2 de fondo, ¿no? Porque luego ahí hemos tenido un segundo acunamiento precedido, ¿no? De un ciclo de vida que fue muy rápido, ¿no? Sí. Ahí una etapa 2, una etapa 3 y una etapa 4 pequeña. Y de ahí... Esta. De ahí se inicia una etapa 1 y ese sería el acunamiento, ¿no? Cuando vemos que la media de 20 se empieza a girar y pasa de ser roja, bajista, pasa a ser nuevamente alcista, ¿no? Y vemos cómo durante esas 5 o 6 velas la media de 20 acuna el precio, bueno, hasta que el precio arranca, ¿no? Retomando nuevamente la etapa 2 y con un movimiento bastante interesante después, ¿no? Bueno, correcto. Y ahora... Desde 2.000 hasta 5.000 en este caso, ¿no? Qué barbaridad, por cierto. Ahora...
pero ahí hay un acunamiento bajista, Rafael González. Si has visto este acunamiento bajista que nos comentaba Julio, no tengo sombrero, pero si lo tuviera me lo quitaba. Porque, ojo, eso ya es de, a lo mejor tienes conocimiento previo, oye. Vamos, fantástico, perfecto. Pero ahora pregunta rápida, pregunta rápida. ¿Qué etapa es esta? ¿Qué etapa veis ahí? Rápidamente, vamos a ver qué etapa es. Vamos a ver las respuestas en un segundo. Hay un pequeño delay entre que hablo yo y vosotros lo recibís en YouTube. Vamos a ver, 3. No sabéis qué satisfacción. De verdad, a los que nos gusta, a los que tenemos esta pasión, esta pasión por enseñar y por nos gusta la formación, es un lujo, es un lujo. 3, Mauricio, no puede ser una 1 si vienes después de una 2. Acordaos que el ciclo es secuencial. Es la 1, la 2, la 3, la 4, ¿vale? Sí, eso es un concepto que tenemos que remarcar, ¿no? El ciclo de vida es sagrado. Después de una 1 siempre viene una 2. Después de una 2 siempre viene una 3 y después de una 3 siempre viene una 4. Correcto, así es. Vale, voy a poner entonces la media de 40, la media de 200, ¿vale? Este es un ejemplo en una criptomoneda. ¿Qué más por ahí? Ahí está. Bueno, mira, realmente, si miras el semanal, vemos que también también había otro, es verdad que también había otro. A ver. Hay también un abonamiento en el mes de julio, justamente porque se dio. ¿Dónde lo teníamos? Aquí, ¿no? Mes de julio, ahí. Mes de julio. Ahí. Vale. Vale, ahí vemos justamente cómo teníamos una etapa 4, cómo arranca y ya el precio se posiciona por encima de la media de 20, que se empieza a girar, a aplanar, hasta que, hace un amago de cortarla hacia abajo y ya lo apuna, ¿no? Y desde ahí arranca nuevamente. En otro marco temporal, distinto, perfecto. Vamos a ver, bueno, igual yo creo que el concepto ya lo habéis cogido, ¿no? Pero bueno, mira, si quieres, Juan, pon una que hemos visto en la academia esta semana en un marco temporal menor. Una que es TAR, T-H-A-R, en horario. T-H-A-R está ahí en horario, vale. En horario, se ve horario y voy a ponerlo en grande. Se ve perfectamente el acunamiento. Vale, voy a quitar un momento los máximos y mínimos relevantes. Porque así y voy a quitar la media de 40 para que lo veáis. Decidme, por favor, solo sí o no, si aquí veis acunamiento. Solo sí o no, si aquí detectáis el acunamiento. ¿Vale? Solo sí o no. Vamos a verlo. Que es la primera parte de la pregunta, Sí. ¿No veis el acunamiento, Cristóbal? No es el acunamiento. Voy a aprovechar para repetirlo, porque Yolanda tampoco lo ve. Vale, voy a aprovecharlo. Mira, eso lo explicamos. Mirad, esto es una etapa 1, venía una etapa 4, viene una etapa 1. ¿Por qué lo sé? Mirad, durante la etapa 4 el precio está casi siempre por debajo de la media de 20, ¿lo veis? Y cuando empieza la etapa 1, ¿qué empieza a cortar? Empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y... ¡Anda! Se apoya en la media de 20, ¿lo veis? Se apoya justo en la media de 20. Eso es el acunamiento. No perfora la media de 20 hacia abajo a cierre. A cierre, ¿lo veis? Claro, CIUA 55, perfecto. Tiene que quedarse por encima. El acunamiento perfecto que a mí más me gusta es cuando, digamos, que se roza, digamos, pero con que se quede por encima ya es suficiente, ¿vale? No apoya, ¿vale? No tiene por qué apoyar. Digamos que podríamos decir que el acunamiento perfecto apoya y luego hay acunamientos en los que se queda simplemente por encima. Que ojo, que al final esto es un concepto de oferta y demanda. Si realmente no cae más, es porque hay demandas. Es porque hay demanda, ¿vale? Es por eso, por lo que hay demanda, ¿vale? Pero una pregunta, vamos a hacer una pregunta a ver si son capaces de detectar después del acunamiento qué patrón es el que vemos ahí. Buena, claro. Aquí hay un patrón de los que hemos visto. Y es el que deberíamos haber aprovechado en este momento. Ahí está. Perfecto, perfecto. No, pero espera, que también hay un 2, 3 aquí, ¿es verdad?
Sí, uno de ustedes es después. Primero está el patrón de compra uno Primero el PC1 aquí, efectivamente, muy bien, y luego un patrón 1, 2, 3. y luego hay un Ojo, patrón de 3. a ver, hacer un acto de reflexión. ¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Estáis leyendo el mercado y lleváis 6 horas. Bueno, 7 o 5, la verdad que no llevo la cuenta. Quiero decir, llevamos 4 días juntos. Estáis leyendo en un gráfico. Como me imagino que no lo leíais antes de empezar con nosotros en esta semana, en esta experiencia de trading. Es importante. Vi una pregunta antes que me parecía muy interesante. Dice, oye Juan, pero es que aquí no hay acunamiento también. ¿Aquí? ¿No hay acunamiento? Sí, pero ojo, un acunamiento tiene que estar con la media de 20 ya inclinada. Ya verde hacia arriba. ¿Ok? Verde hacia arriba, no roja. Vale, no roja. Hay algunos casos, yo he visto casos que incluso con media roja funciona, pero son menos creíbles. El, 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 el funcionamiento perfecto de un acunamiento es cuando ya la media de 20, acunamiento alcista, cuando es alcista, obviamente, cuando ya la media, bueno, en este caso, ¿qué coño? Cuando ya la media de 20 está girando hacia arriba. Está girando hacia arriba, ¿ok? En esto. Y en el lado bajista, por lo contrario, ¿no? Cuando ya la media de 20 está cayendo, ya está roja. ¿Puede haber acunamientos con media todavía subiendo? Sí, pero no es creíble. ¿Vale? Arriba, ¿no? En etapa 3. Bueno, nada, yo creo que ponemos un ejemplo más y continuamos ya con lo que teníamos previsto para hoy, que si no nos enrollamos aquí como norias, vamos. Neog, mirad, Neog. Este lo ponemos porque es un ejemplo a nosotros nos gusta ir viendo los y explicando los conceptos que van ocurriendo en el mercado, ¿no? Y de hecho, luego cuando vemos los índices vais a ver más conceptos y vamos a aprovechar para daros más valor, ¿no? Fijaros, Neog, como había subido, por fin. Semanal, ponla en semanal, Juan. Se ve mejor. A ver. Espera, que aquí tengo horario. Y ahí, también. Lo tienen ambos marcos temporales. Mira aquí, como sube, pasa por encima, hace el acunamiento. Este de aquí, este es acunamiento, sí, pero este a mí no me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque la media está roja, ¿lo veis? Que acune, acordaros, acordaros que tiene mecha por abajo. Pero no pasa nada, el cierre es por encima. Pero en esta a mí no me encanta. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, la media de 20 debería estar roja. Claro, sube un poquito, pero no es lo que nosotros buscamos. Mirad el acunamiento que hace aquí, qué maravilla. Acuna, patrón de compra 1 y arranca, entrada aquí. Fijaros que entrada en 6.22, Es que un mes después estaba en 9.63. Ojo, no me importa ni lo más mínimo el porcentaje. No importa para nada. Sé que es espectacular, pero no importa para nada, porque lo que importa es el concepto. Y que lo podáis incorporar y aprovechar en el futuro. ¿Vale? Esto es un patrón de compra 1 para irse para arriba con muchísima fuerza. Al final veis cómo estáis empezando a leer los mercados. Básicamente lo sabemos por vuestras respuestas, porque son en el 90 y muchos por ciento respuestas acertadas, e incluso cuando ya son un poco más complejas, también las habéis sabido responder correctamente. Eso significa que estáis ya dando esos pasos hacia ese objetivo que nosotros os prometimos que ibais a tener justo dentro de 2 días, ¿no? Que ibais a ver los gráficos de una manera totalmente distinta. Bueno, dicho esto, Julio, que hablo demasiado. Vamos a ver qué han hecho los mercados. Sí. Además ya acaban de cerrar y vamos allá. A ver si está todo ya. Venga, aquí está. Bueno, espera, voy a poner todos los datos, perdona. Ahí, ahora ya está. Vale. Bueno, semanal continuamos con etapa 2, ¿no? Media de 20 alcista, media de 40 alcista y bueno, máximos y mínimos relevantes, aunque solamente nos ha dejado uno en el camino, señal de la fortaleza de este impulso, pero cuando los haya serán crecientes, ¿no? Y de hecho esta semana arrancando lo que sería un nuevo patrón de compra 1, ¿vale? Al superar el máximo de la vela previa, ¿vale? Después de una pequeña inhalación. Con lo cual, escenario de etapa 2 sin mayor problema, ¿no? Si bien llegando en una zona clara de resistencia, que eran los máximos anteriores, bueno, tendríamos ahí lo que nosotros llamamos también un patrón de ruptura a continuación alcista. Y como no lo hemos explicado, pues tampoco vamos a profundizar. Si nos vamos al diario,
bueno, comentábamos estos días atrás que lo que teníamos era una etapa 2, pero una etapa 2 endeble, ¿no? Endeble en el sentido de que, aunque los máximos relevantes seguían siendo crecientes y los mínimos relevantes, bueno, la media de 20 alcista, media de 40 alcista, pero veíamos que en las inhalaciones el precio cortaba hacia abajo la media de 20, ¿no? Señal de que, bueno, esa fuerza alcista que teníamos semanas atrás, ¿no? se iba agotando, ¿no? Y ayer comentábamos que llegábamos justo a zona de resistencia, ¿no? Y que es lo normal que al primer intento, bueno, pues le costara, ¿no? Bueno, justamente lo que ha ocurrido hoy. Hoy abrió por encima, ¿no? Por encima de la zona de resistencia y ya vemos que a cierre, bueno, no logra superar esa zona, ¿no? Se queda ahí, bueno, que un día plano, ¿no? Porque realmente ha sido un día en el que ha cerrado a la par del día de ayer, pero realmente no ha confirmado esa ruptura de resistencia tal como comentamos ayer, ¿no? El concepto de corredor cansado, ¿vale? Era un movimiento que se inició ya 6 días más atrás y lo normal es que, bueno, ya los alcistas tengan ya las fuerzas un poquito exhaustas, ¿no? Y que este primer intento fallaran, ¿no? Lo normal sería que mañana quizá lo vuelvan a intentar y ya veremos si realmente confirma esa ruptura, lo cual daría continuidad, bueno, a esta etapa 2 y probablemente en semanal se iniciaría un nuevo tramo al alza o si realmente nos acaba dejando un fallo de ruptura. Si mañana fallara otra vez en el intento, lo normal es que nos deje un fallo de ruptura y probablemente bueno, tengamos el inicio de la inhalación y no sabemos si incluso la finalización de esta etapa 2, ¿no? Ya lo veríamos en los sucesivos días. Vale, perfecto. Vamos a ver el Russell. Sí, si vemos el Ahí lo Russell, tienes. bueno, Russell igualmente, ¿no? En semanal, etapa 2, máximos y mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista, media de 40 alcista y el precio siempre por encima. Con lo cual, escenario de etapa 2. Si bien, bueno, algo extendido, o sea, algo alejado de la media, quizás pudiera querer iniciar o bien un rango lateral esperando que la media de 20 se acerque al precio o incluso una inhalación, ¿vale? Pero bueno, de momento escenario de etapa 2. Si nos vamos al diario, pues igual, comentábamos estos días atrás que habíamos tenido una exhalación muy potente, con el precio se había alejado bastante de la media y lo normal es que tuviéramos el inicio de la inhalación, justo lo que llevamos haciendo durante toda la semana, ¿no? Ayer comentábamos que teníamos estructura de patrón de compra 1 y de hecho programamos algunas órdenes aun a sabiendas de que nosotros intuíamos que este primer patrón de compra 1 lo normal es que diera fallo, ¿vale? Por cómo arrancó la inhalación, que arrancó con un hueco profesional y una gran vela sólida, ¿vale? Cuando suele ocurrir esto, lo normal es que el primer patrón de compra 1 dé fallo, o sea, que no, al primer intento no logre irse arriba directamente, ¿no? Sino que requiera de un retest. Bueno, en este caso nos ha hecho el fallo de patrón y el retest en la misma vela, ¿no? Porque, bueno, ha superado el máximo del día anterior y luego ha finalizado el día, bueno, testando la zona de soporte nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, podemos considerar de que el fallo de patrón de compra 1 que esperamos ya lo estaría haciendo y quizás, bueno, en los próximos días arranque lo que sería el patrón de compra 1 bueno que dé continuidad a esa etapa 2. Fijaros que, claro, en 5 días y 5 días con una hora más o menos, una hora y media, porque nos enrollamos mucho, no da tiempo a explicar todos los conceptos de un método completo, ¿no? Pero ya que el mercado nos ha dado esta oportunidad de explicar este concepto, vais a verlo cómo nosotros lo explicamos por dentro en la propia teoría, para que lo veáis, para que veáis que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Fijaros, lo tengo aquí preparado y, atención, es que vais a ver que es exactamente lo mismo. Dice, un patrón de compra que comienza su movimiento bajista, su inhalación, con una gran vela sólida, y esto es material de la propia formación, con una gran vela sólida bajista, es decir, con esta gran vela sólida de definición, tiene más posibilidades de fallar. Por lo tanto, evitaremos ese PC1 con esas características. ¿Por qué? Porque este primer PC1, lo más normal es que intente arrancar, no pueda, vuelva otra vez al retest y si va a seguir siendo etapa 2, como parece, lo más normal es que luego ya arranque de nuevo al alza. ¿Vale? Eso es lo que aquí ejemplos incluso, mirad, sube, comienza la inhalación con una gran vela sólida, ¿lo veis? ¿Y qué le pasa? El primer arranque falla, hace la inhalación y desde aquí la segunda es la buena, ¿vale?
Sabadell aquí en otro marco temporal cae, con muchísima fuerza, sube y ya la siguiente ya es la buena. ¿Lo veis? Pues este concepto, que vamos a ponerlo aquí en la teoría, primero voy a hacer la teoría, ¿veis? Sube, empieza con una gran vela sólida para abajo y da fallo. Pues esto es exactamente esto. Sube, arranca con una gran vela sólida y desde aquí arranca el PC1 dándonos entrada y luego haciendo lo que esperamos que sea un retest para luego continuar su camino al alza. ¿Vale? Esto es, bueno, lo que os digo, nosotros tenemos reflejado cómo se mueve el mercado en los conceptos teóricos que vamos aprendiendo. Y además somos muy de ir día a día, ¿no? Si en el día encontramos algún concepto de los que nosotros explicamos, pues, oye, los metemos directamente en la sesión porque creemos que es la forma más pragmática, más útil para que vosotros podáis entender lo que está ocurriendo en el mercado. Mira, Juan, hay una pregunta interesante que yo creo que debemos de remarcar, ¿no? Vale. Pregunta Josh 5956 que el acunamiento y todos los indicadores descritos aplican para todas las temporalidades. Bueno, pues tenemos que decir que rotundamente sí. Todos los conceptos formativos que hemos visto en estos 4 días y los que veamos en los 2 días que nos quedan, todos, absolutamente todos, son perfectamente aplicables para todas las temporalidades. De hecho, habéis visto el ejemplo, ¿no?, del acunamiento, que lo hemos visto en marco temporal semanal, lo hemos visto en diario y lo hemos visto incluso en horario, ¿vale? Con lo cual, todos los conceptos formativos son perfectamente aplicables a todos los marcos temporales. Me río porque aquí viendo el gráfico veo como también hay un acunamiento. También, se queda por encima de la media de 20, ¿lo veis? Bien. Bueno, nada, nosotros aquí lo que tenemos es un patrón de compra 1 en marco temporal diario. Claro, a ver lo que os decimos. En la formación completa, todos los patrones tienen sus potenciadores, elementos que aparecen en el gráfico que le dan más vigor, más credibilidad y también sus limitadores. Oye, si ocurre esto, ten cuidado porque te puede dar fallo. Esto es uno de los limitadores. Si arranca la inhalación, el comienzo del retorno hacia la media de 20, te arranca con una gran vela sólida, cuidado porque el primero te va a dar fallo. ¿Vale? Pero como nosotros estamos aquí para mostrar y aportar valor, pues nos hemos lanzado a poner órdenes y, oye, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Porque realmente lo que nos interesa es que aprendáis, ¿ok? Dicho esto, ¿hay más preguntas? No. Dicho esto, vamos a ir cerrando. Para ello, vamos a ver las acciones. ¿Vamos a ver las acciones, Julio? Sí. Venga, vamos comentándolas. Yo te las voy poniendo. A ver, vamos a ver las distintas acciones. Uy, perdona, que ha salido aquí. Ahí está. Voy a ir poniéndolas. La primera es Amgen. Vamos a ver qué aspecto tiene Amgen. Ahí está. Vale. Bueno, Amgen, semanal tenemos una etapa 2, ¿vale? Incluso, bueno, dejándonos a miércoles, ¿no? Estamos todavía lo que podría ser un patrón 1, 2, 3 para la semana que viene, ¿vale? Pero bueno. Si nos vamos al diario, bueno, nosotros entramos por lo que era un patrón 1, 2, 3, 4. De hecho, nos dio entrada ayer, pero de momento hoy me parece que no ha tenido continuidad, ¿no? Nos deja una gran vela sólida, bueno, que realmente no augura nada bueno para nuestro objetivo, ¿no? De momento, nuestro stop está colocado ahí y esperamos, ¿no? Esperamos que el precio sea capaz de reestructurarse nuevamente al alza y que tenga continuidad, ¿no? Pero de momento no hacemos nada. 2 cosas importantes de esto. ¿Os acordáis de que una acción es como un empleado para una empresa? Nosotros contratamos a las acciones para que nos hagan un trabajo, ¿ok? Como una empresa contrata a un empleado para que le haga un trabajo. Bien, si el trabajador, si la acción no hace su trabajo, ¿qué le va a ocurrir? Pues evidentemente que la vamos a despedir, ¿ok? Que salte el stop, que no te quiero, porque no estás haciendo lo que yo quería, ¿vale? Y no quiero que dañes mi cartera. No quiero que dañes mi cartera. Me vas a quitar un poco, evidentemente, pero me voy a quedar con el 99,9% para operar la siguiente vez. ¿Entendéis? Otro concepto importante. ¿Qué hay aquí? Voy a esperar a ver si... voy a esperar ahí a ver si la gente ve exactamente qué hay ahí. Bueno, en realidad hay varios conceptos de los que ya hemos visto en la formación. Vamos a ver. Perfecto, Francisco. Ahí estuviste muy rápido.
Perfecto. Es acunamiento. Mónica, genial. José Manuel, Luis Carlos, ¿lo veis? Hakuna Matata. Hakuna Matata, efectivamente. Muy bien, muy bien. Genial, genial. Bueno, pues no solo veis esto, sino también un patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de los óptimos, pero patrón, esto es un patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que me interesaba, porque va vinculado al temario de hoy, a lo que estamos viendo hoy, es el acunamiento. Para que veáis que, evidentemente, yo no me acordaba ni sabía que había un acunamiento en este marco temporal en una acción que se llama AMGN, pero para que veáis que a veces cualquiera y ya estáis empezando, podéis leer las cosas en cualquiera de ellos, ¿vale? Julio, echamos un vistazo al horario para ver cómo está, porque esta caída en diario, ¿os acordáis que los ciclos son como matriuscas uno dentro de otro? Pues si en diario está cayendo con fuerza, como lo está haciendo, en horario, ¿qué va a ser eso ya? Etapa 4, en horario. Vamos a poner horario. Ahí lo tenéis. ¿Veis la etapa 4? ¿Veis la etapa 4 ya? Media de 20 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes ya van a ser decrecientes porque el siguiente ya va a ser más bajo. Y de hecho ha perdido este también. Por lo tanto, es posible que ya esté terminando este ciclo y que se pueda recomponer, ¿verdad, Julio? Sí. De hecho, bueno, el stop está donde debe de estar y Claro. si nos acaba saltando será porque esa etapa 4 va a tener más continuidad. Así que bueno, es posible que esa etapa 4 pudiera finalizar ahí, a ver cómo mañana arranca, si nos hace lo que sería la inhalación y empieza a hacer una etapa 1 en ese marco temporal, ¿no? Perfecto. Venga, voy a volver a la estructura habitual ahí está, de semanal a la izquierda, diario a la derecha, para ver la siguiente acción, que es AMRK. Vamos a ver AMRK. Aquí la tienes, Julio. Vale. Bueno, MRK igualmente, ¿no? Habíamos entrado por un patrón de compra 1, si lo vemos en diario, teníamos media de 20 alcista, media de 40 alcista y máximo y mínimo relevante creciente, con lo cual estructura de etapa 2. Y queríamos entrar por un patrón de compra 1, que de hecho nos ha dado entrada, pero luego se ha dado la vuelta, ¿vale? Un poco en consonancia a su índice de referencia, ¿no? Al Russell, que hemos visto que esperábamos que arrancara, que tuviera un intento de patrón de compra 1, pero que el primer intento diera fallo, ¿no? Por cómo había arrancado la inhalación. Bueno, pues lo normal es que la inmensa mayoría de valores de su mercado, bueno, pues repliquen ese movimiento, ¿no? Justamente lo que ha hecho. Nos ha dado entrada por patrón de compra 1, pero de momento no ha tenido continuidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, esperamos que en los próximos días se acabe reestructurando y, bueno, y vuelva nuevamente al alza en consonancia a la etapa 2 que tiene, ¿no? Exactamente. Al final, acordaros de la corriente del río. La corriente del río va a terminar llevando, si quiere mantener la etapa 2, la corriente del río va a terminar llevando el precio hacia arriba. Vale, esa es la siguiente. Vamos a ver la siguiente. A ver, lo tengo por aquí. Ahí está. La siguiente es, HSY. HSY, ahí está. Aquí la tienes. Vale, bueno, HSY es exactamente igual, ¿no? Tenemos una etapa 2 y la entrada era por patrón de compra 1. Bueno, en este caso nos ha dado entrada al superar el máximo del día previo, bueno, y de momento no ha tenido mucha continuidad, ¿no? En consonancia con el mercado. Pero bueno, esperamos que la tenga en los próximos días, ¿no? Que mañana continúe al alza, supere el máximo de hoy, bueno, y que inicie lo que sería una nueva escalación, un nuevo impulso alcista. Eso es. Vamos a ver la cuarta, que se llama Kings Ross Gold. Sí. Esta era bajista. Esta era una propuesta, por lo que conocemos el patrón explosivo bajista. Es un valor vinculado al sector de las mineras de oro y que, bueno, como sabemos, es un sector que está en boca de todo y que parece que aún no empieza la corrección, ¿no? Que tarde o temprano acabará llegando, pero de momento no se ha producido. Nosotros, bueno, seguimos con la operativa, ¿no? Se activó ayer al perder el mínimo del día previo, pero bueno, de momento sigue aguantando ahí en espera de que, bueno, los próximos días se acabe activando el movimiento de inhalación hacia abajo, ¿no? De inhalación. ¿Vale? Nosotros, como veis, tenemos nuestro stop justo por encima, ¿vale? Siempre nuestro stop por si acaso. Por si acaso. Nunca dejamos a las acciones nuestro dinero al albor de lo que quiera hacer el mercado. Y cerramos con déjame poner las órdenes porque teníamos una pendientes, ahí está, ¿cuál era? SWK, ¿no? Vale. Sí.
¿Esta qué hacemos, Julio? ¿Seguimos con ella? ¿La quitamos? ¿Por qué? Esa la vamos a eliminar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la vela de hoy ha eliminado el mínimo relevante anterior, ¿vale? Y ya tenemos un primer cierre por debajo de la media de 20, con lo cual es una media de 20 que ya empieza a tener, o sea, es una etapa 2 que empieza a generarnos ya ciertas dudas, ¿vale? Además, una estructura podría dejarnos ahí de doble máximo, con lo cual, si no has activado hoy, que era un poco lo que podíamos esperar, ya descartamos ese patrón de compra 1. Si no hay patrón, no hay operación. Por lo tanto, así aprovechamos para mostrar una cosa más. Oye, ¿cómo se eliminan acciones que ya están puestas? ¿Cómo se eliminan en trading, en Pro Real Time? ¿Cómo se eliminan acciones que ya están puestas? Simplemente le dais aquí a la X, ¿lo veis? Y en cuanto lo quite, van a eliminar 3. Las 3 fuera, ¿lo veis? 3 acciones. 1, 2. No sé si se oye eso fuera. 3. Hay 3 sonidos y significa que ha eliminado las 3. ¿Vale? Bien. Vale. Bien, hoy yo creo que con esto, hoy no vamos a poner ninguna acción de cara a mañana porque tenemos estas 4 o 5, 4 me parece que eran, ¿no, Julio? Que Sí. ya nos parecen interesantes para ver cómo es su evolución. A nosotros lo que hoy nos interesa recordar es, a ver cómo lo digo, la importancia de leer los mercados con objetividad y con sencillez. Hoy yo personalmente me voy súper satisfecho, imagino que Julio también, porque hemos visto a través de vuestras respuestas que coño, que estáis empezando a leer los gráficos como los leemos nosotros. Y eso con 4 pinceladas que os estamos dando en 4 o 5 horas, ¿no? Una formación completa extensa, pues lógicamente es lo mismo, es esto mismo, pero a gran escala, digamos, ¿no? Con todos los conceptos necesarios para hacerte ahí un trader sostenible. Recordaros, aquí no venimos a dar pelotazos, más que nada porque no sabemos. Bueno, Julio sabe alguno más, sabe más que yo de pelotazos con sus acciones Blast, pero desde el punto de vista del swing trading, nosotros lo que queremos es una inversión tranquila y rentable, no más. Una inversión tranquila y rentable que puede llevar un año y medio conseguirlo, no lo sé, pero es perfectamente factible tener esa rentabilidad superior a los índices. Yo creo que a modo de resumen, yo creo que en estos 4 días debería de quedar el mensaje de la objetividad a la hora de ver un gráfico y sobre todo la sencillez, ¿no? Sin muchos indicadores, sin muchos elementos, ¿no? Que distorsionen lo que realmente es importante, que es el precio, ¿no? Exacto. Y que os quedéis con estas herramientas que os estamos dando, que os sirven para siempre, para siempre. Mañana más. Por cierto, sigues, antes de entrar, estaba Julio dando la matraca con que Baos, la que decías que iba a saltar. El valor que sí, yo creo que va a saltar esta semana, yo creo que será mañana probablemente. Y además, si quieres, pínchala, porque está cumpliendo un concepto. Está cumpliendo el concepto que estamos viendo hoy, ¿no? El concepto del acunamiento. Si quieres pincharla. Sí, aquí la tienes. No, que no la veo. Claro, que no tengo la... Sí, perdón, estoy tonto. Ahí va. Mira, justamente, si veis, teníamos una etapa 4, como ya tenemos una etapa 1, una incipiente etapa 2 y haciendo lo que sería el acunamiento, ¿vale? Bueno, hoy se ha movido un 10% ya, pero vamos buscando un movimiento mucho más potente. La clave, la que dijimos el otro día, ¿no? Le falta el volumen, componente del volumen, un valor que mueve muy pocos títulos, bueno, y que eso es lo que realmente le hace que cuando aparezca el volumen tengamos un movimiento bastante potente, ¿no? Bueno, a ver si con suerte ese movimiento se produce mañana o el viernes y lo podemos ver aquí, ¿vale? Y ese acunamiento que está haciendo, ¿no? Que nos está haciendo en los últimos días, lo que veis que el precio ya no corta la media de 20, ¿vale? Ha pinchado 2 días más atrás, pero no lo corta, siempre se apoya en ella. Bueno, y esperemos que en los próximos, a ver si puede ser mañana o pasado, y lo podemos comentar por aquí, ¿vale? Que tengamos ese movimiento potente que vamos esperando. Perfecto. Bueno, a ver si lo pongo bien. Ya está. Nada más, os dejamos, que ya son las horas 22:39. Mañana, stop loss. Mañana vamos a hablar de stop loss. Y si el mercado nos da algún concepto concreto de que tenemos en la formación,
os lo vamos a explicar también. Mañana también os hablaremos de la formación completa, ¿vale? Antes del viernes, tendremos sesión intradía y así ya lo tenéis todo claro. Que esperamos que os haya gustado, que haya sido interesante, y poco más. A descansar, que ya os lo habéis ganado y los que lo veáis en diferido, que hayáis disfrutado de la Champions y todas esas cosas. Nada más. Cuidaros. Venga, Chao. hasta luego. Chao.